El destino del Saiyajin. Capítulo 101. Perpetua. Muro de la fuente. En lo profundo del muro de la fuente, en un espacio donde la antimateria y la energía primordial se entrelazaban, Perpetua flotaba en su prisión debilitada, sintiendo como la explosión que Luthor y Brainiac habían preparado lentamente se acercaba. A lo largo de los meses, aquellos dos mortales, motivados por sus ansias de poder, habían trabajado incansablemente para devolverle su antigua gloria. Un dispositivo de energía cósmica que ellos mismos habían diseñado, había sido la clave para fortalecerla. Cada día, Perpetua sentía cómo sus fuerzas aumentaban, cómo su conexión con el multiverso se restaurara, y ahora, estaba al borde de un poder que superaba incluso lo que había poseído en el pasado. Su forma comenzaba a cambiar dentro de su prisión, ya no era la figura marchita y encadenada que había estado encerrada por eones. Ahora, su cuerpo irradiaba poder puro, sus ojos brillaban con el conocimiento infinito de los universos, y sus manos eran capaces de dar forma a la realidad misma. Lo único que faltaba era la chispa final, esa explosión de antimateria que rasgaría el muro de la fuente y la liberaría definitivamente. Mientras esperaba, su mente vagaba sobre las promesas que había hecho. Luthor y Brainiac, mortales ambiciosos con más poder e inteligencia que la mayoría de su especie, habían sido útiles para su resurgimiento. Les había prometido lo que ansiaban, regir sobre universos a su lado una vez que ella los reiniciara a su imagen. Les daría el poder de reinar sobre sus propios reinos, sus propios dominios, como dioses menores bajo su mando. Al menos, eso era lo que les había prometido. Pobres mortales, pensaba Perpetua con una sonrisa de desprecio mientras sentía el creciente poder en su ser. Creen que realmente cumpliré con esas promesas. Sus deseos de poder son tan patéticos en comparación con lo que soy ahora. Pero aún así han sido útiles, podría premiarlos. Perpetua sabía que no los necesitaba. Podía sentir su omnipotencia fluir por sus venas como nunca antes. El dispositivo de Luthor y Brainiac había sobrepasado sus expectativas, dándole una fuerza más allá de la que había poseído antes de su encarcelamiento. Había absorbido el poder de los universos debilitados, su esencia se había entrelazado con la antimateria, y el muro de la fuente estaba a punto de colapsar. Ya no requería a esos mortales, ni siquiera para mantener su control. Podría destruirlos fácilmente y crear su propio multiverso desde cero, sin ninguna interferencia. Pero entonces su mente vagó hacia Goku, ese ser del que Luthor había hablado con tanto miedo y fascinación. El Saiyajin era un ser peculiar, una anomalía en el tejido del multiverso. Aunque Perpetua lo había notado fugazmente en su prisión, nunca le había prestado demasiada atención, hasta que Luthor insistió en que representaba una verdadera amenaza para ella. El Saiyajin, pensó, con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Por qué sería él un obstáculo para mí? Si Luthor cree que puede derrotarme, es porque no comprende la verdadera magnitud de mi poder. Pero Goku, su existencia es única. Podría ser prudente eliminarlo antes de que interfiera. No podía ignorar del todo el aviso de Luthor. Goku, a pesar de ser un mortal, había demostrado habilidades que desafiaban las leyes del multiverso. Incluso la presencia parecía estar interesada en él, lo que significaba que tenía un destino más grande de lo que cualquier otro podría comprender. Sin embargo, mientras más pensaba en él, más se convencía de que no representaba un verdadero obstáculo. No ahora que era más fuerte que nunca. Podría simplemente destruirlo. No necesito a Luthor ni a Brainiac para hacerlo. Pero, quizás sea divertido verlo luchar primero. Que se dé cuenta de lo insignificante que es ante mí. Perpetua dejó escapar una risa suave, una risa que resonó como un trueno en el vacío. Se sentía invencible, libre de cualquier atadura, con un poder que superaba la imaginación de cualquier ser en el multiverso. La idea de disfrutar su libertad le resultaba tentadora. Después de tantos milenios encarcelada, no tenía prisa por cumplir promesas o destruir. Quería sentir el universo a sus pies de nuevo, disfrutar del caos que se desataría a su paso. Sabía que los mortales entrarían en pánico al verla, y eso solo alimentaba su sed de poder. En ese momento, el temblor final llegó. La explosión de antimateria, cuidadosamente calculada por Luthor y Brainiac, impactó la ya debilitada pared del muro de la fuente. El estallido fue ensordecedor, una ola de energía que resonó a través de los confines del multiverso. Las barreras que la habían mantenido encerrada se quebraron como vidrio ante su inmenso poder.
Perpetua cerró los ojos y extendió los brazos, absorbiendo la energía de la explosión como si fuera un bálsamo que completaba su transformación. Cada partícula de antimateria se fusionaba con su ser, fortaleciendo cada célula, cada pensamiento. Y cuando abrió los ojos de nuevo, ya no había muro de la fuente, ni prisión que pudiera contenerla. Finalmente, estaba libre. Sus ojos, brillantes como el mismísimo vacío, se dirigieron hacia el horizonte. Sentía el flujo del tiempo, el tejido de la realidad misma bajo su control. Y ahora, nada ni nadie podía detenerla. Es hora de visitar la Tierra. Perpetua decidió que Goku sería el primer obstáculo a eliminar junto con la Tierra. Pero no tenía prisa. Quería saborear su libertad, disfrutar del caos que podría desatar antes de enfrentarse a él. Sabía que la batalla sería interesante, pero estaba convencida de que la victoria sería suya. Con calma, comenzó su viaje hacia la Tierra, surcando el espacio con la misma facilidad con la que un dios desplaza una nube. Los universos temblaban a su paso, las estrellas se inclinaban y los planetas se estremecían. Era la encarnación del poder absoluto, y la Tierra sería su primera parada en este nuevo reinado de caos y destrucción. En la Tierra. Goku estaba en pleno entrenamiento con Bruce, guiándolo a través de las nuevas técnicas que le ayudarían a alcanzar niveles aún mayores de poder. La atmósfera era tranquila, con Bulma observando desde un lado, haciendo algunos ajustes en los equipos de medición, mientras Bárbara y Diana intercambiaban comentarios ligeros sobre la fuerza creciente de Bruce. El ambiente relajado pronto se vio interrumpido cuando Goku, en medio de una demostración de un ataque controlado, se detuvo abruptamente, como si algo invisible hubiera golpeado su alma. Sus ojos se entrecerraron, sintiendo una presencia indescriptible. Era un ki que jamás había percibido antes. Su naturaleza divina era evidente, pero lo que lo hacía aterrador era la pureza de su maldad. Goku lo describiría en su mente como una sensación de ira, odio y negatividad que irradiaba en todas direcciones, tan denso que parecía cargar el aire. Era como si la muerte misma hubiera tomado forma y decidiera reclamar el universo. Bruce, entrenando intensamente, notó el cambio en la expresión de Goku y se detuvo, limpiándose el sudor mientras fruncía el ceño. ¿Qué ocurre?, preguntó con seriedad. Diana, también sensible a las energías, se aproximó con una preocupación similar. Bárbara y Bulma intercambiaron miradas confusas, aunque sabían que algo malo estaba por ocurrir. Goku tardó un par de segundos antes de responder. Siento algo extremadamente fuerte. Es un ki divino, pero lleno de maldad, como nada que haya enfrentado antes. Es tan oscuro, tan abrumador. Es como si el universo hubiera roto algo, y este ser cósmico hubiera escapado. Sus palabras eran pausadas, su mente analizaba la situación rápidamente, y por primera vez en mucho tiempo, Goku no estaba seguro de poder ganar. La explosión que había sentido momentos antes no era algo común. Era una explosión cósmica, percibida en todos los rincones del universo. No era solo poder lo que había sido liberado, sino una entidad que llevaba consigo una presencia que eclipsaba cualquier batalla previa, incluso las más feroces contra los dioses destructores. Este ser, quienquiera que fuese, representaba una amenaza incomparable. ¿Crees que puedas derrotarlo?, preguntó Diana, con una mezcla de preocupación y admiración. Ella sabía que Goku era poderoso, pero la seriedad en su rostro la hizo dudar por primera vez. No lo sé, respondió Goku, su voz baja, cargada de sinceridad. Este ki es diferente a todo lo que he enfrentado. Es peligroso. No es solo fuerza, es como si la muerte misma hubiera decidido aparecer en nuestro universo. Se quedó en silencio un momento, reflexionando. Podría ser más fuerte que cualquier enemigo que haya enfrentado, y eso incluye a los dioses. Bulma, normalmente analítica y segura, parecía inquieta. ¿Qué significa esto, Goku? ¿Estamos hablando de algo que podría destruir nuestro universo? Goku asintió lentamente. Es posible. Pero por ahora, solo podemos esperar. Aún no ha hecho ningún movimiento. Necesito ver cuáles son sus intenciones antes de actuar. Bruce, con el rostro serio y determinado, observaba de Goku. Sabía que, aunque su fuerza había aumentado increíblemente gracias a su entrenamiento, este tipo de amenaza estaba más allá de su comprensión. Sea lo que sea, no estamos solos en esto, dijo Bruce, más para reafirmar que estaban juntos en la lucha que por otra cosa. Goku, aunque con dudas, también estaba enfocado.
Si bien era una de las primeras veces que dudaba de su capacidad para derrotar a un enemigo, sabía que no podía permitir que esa incertidumbre lo paralizara. No sé si podré ganar, pero voy a darlo todo. Aún tenemos tiempo. Por ahora, estaré vigilando, esperando que esta entidad revele sus verdaderas intenciones. La tensión se mantenía en el aire, y aunque el entrenamiento continuó, las mentes de todos estaban enfocadas en la posible amenaza que se avecinaba. Goku sentía el peso de la responsabilidad, no solo por proteger su universo, sino por enfrentar a este nuevo ser que parecía más allá de lo conocido. La liberación de Perpetua fue como un rugido cósmico que resonó por todos los rincones del multiverso. Sus hijos el Monitor, el Anti-Monitor y el Forjador de Mundos, sintieron la sacudida con una intensidad devastadora. El poder de su madre, ahora liberada, superaba cualquier cosa que hubieran sentido antes. Mientras analizaban la situación, notaron que algo había cambiado. Perpetua no solo había recuperado su libertad, sino que su poder había crecido exponencialmente, como si hubiese estado acumulando energías oscuras por eones. En su lugar de reunión, un espacio interdimensional fuera del tiempo y el espacio conocidos, los tres hijos debatían con fervor. El Monitor fue el primero en hablar, su voz cargada de preocupación. Nuestra madre ha regresado, pero no es como la recordábamos. Su poder es mayor, más incontrolable. Si no la detenemos ahora, podría consumir todo lo que hemos jurado proteger. El Anti-Monitor, frío y calculador, frunció el ceño. Estábamos preparándonos para el ataque del Batmankerie. Sabíamos que él intentaría destruir y corromper el multiverso, pero ahora tenemos dos frentes abiertos. Y ambos son igual de letales. El Forjador de Mundos, el más enigmático de los tres, permanecía en silencio, observando la enorme fractura que la explosión había dejado en la estructura del multiverso. No solo se trataba de una brecha en la fuente, sino que había aparecido algo nuevo, algo oculto. Ese universo, murmuró finalmente, señalando la grieta cósmica. No debería estar ahí. Un nuevo universo, el universo 53 nunca existió. Ha estado oculto incluso a nuestros ojos. Los tres hermanos intercambiaron miradas de desconcierto. El Monitor activó su visor de energía cósmica, buscando respuestas en el flujo del multiverso. Ese universo, es extraño. Su energía es diferente a la del resto. Lo que está ocurriendo ahí no tiene precedentes. El Anti-Monitor ajustó su postura, analizando la situación desde un ángulo más táctico. Tenemos dos amenazas, Perpetua y el Batmankerie. No podemos enfrentarlas ambas con nuestras fuerzas divididas. Necesitamos a los héroes de los diferentes universos, pero también debemos descubrir qué es ese universo 53 y quién está detrás de su creación. A medida que la discusión se intensificaba, los hijos de Perpetua comenzaron a convocar a los héroes del multiverso. Las proyecciones holográficas de Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern y otros héroes de varios universos aparecieron ante ellos. El Monitor tomó la palabra. Héroes del multiverso, la situación ha cambiado. Perpetua ha sido liberada y su poder ha crecido más allá de nuestras predicciones. Necesitamos su ayuda para contenerla. Al mismo tiempo, el Batmankerie continúa su campaña de destrucción y corrupción. Debemos luchar en dos frentes. Un murmullo de desconcierto recorrió a los héroes convocados, pero fue Superman quien habló primero. Sabíamos que el Batmankerie era una amenaza, pero Perpetua, ¿cómo es posible que haya sido liberada? ¿Y qué es ese universo del que están hablando? El Forjador de Mundos, con voz tranquila pero firme, respondió. Es un universo que nunca debió existir. Está fuera de nuestro control y de nuestro conocimiento. Ha estado oculto durante eones, y solo ahora, con la liberación de Perpetua, se ha revelado. Sospechamos que tiene un papel crucial en los eventos que están por ocurrir. Fue entonces cuando Batman del universo principal intervino, compartiendo información que hizo que todos los héroes se quedaran en silencio. Ese universo no es un misterio total para nosotros. Hace algún tiempo, detectamos algo proveniente de allí. Un ser llamado Goku. Y un Batman, diferente al nuestro, hizo huir al Batmankerie. El asombro fue palpable. Incluso los hijos de Perpetua quedaron momentáneamente sin palabras. El Monitor fue el primero en reaccionar, analizando con rapidez lo que Batman había dicho. ¿Un Batman que hizo huir al Batmankerie? Eso no tiene precedentes. ¿Y ese tal Goku, quién es?
Un guerrero, un ser con un poder inmenso, respondió Batman, recordando su breve encuentro con Goku. Su fuerza no se compara con nada que hayamos visto. Y según mis análisis, ha entrenado a las versiones de Diana y Superman en ese universo, llevándolos a niveles de poder mucho más altos que los nuestros. El antimonitor frunció el ceño. Esto cambia un poco las cosas. ¿Quién es ese Goku, y qué fuerza posee? Fue lo primero que se preguntaron. Si ese universo tiene héroes con ese tipo de poder, podría ser de ayuda también para derrotar tanto a Perpetua como al Batman-Querie. Pero primero, debemos asegurarnos de que el Batman-Querie no logre reunir más poder. Los héroes comprendieron la gravedad de la situación. Mientras se preparaban para enfrentarse en dos frentes, el Monitor, el Antimonitor y el Forjador de Mundos decidieron dividir sus fuerzas. Algunos se centrarían en vigilar el Universo 53 y su creciente influencia, mientras otros se enfocarían en detener al Batman-Querie antes de que fuera demasiado tarde. El futuro del multiverso pendía de un hilo, y la incertidumbre sobre el poder que emanaba del Universo 53 solo aumentaba la tensión. Perpetua y el Batman-Querie estaban más cerca que nunca de desatar una destrucción imparable, pero los héroes aún no conocían la verdadera extensión del poder que Goku y los suyos podían ofrecer. Todo lo que sabían es que necesitarían toda la ayuda posible para enfrentar lo que estaba por venir. Fin capítulo 101. Año 2050. En las vastedades del espacio profundo, la sonda Voyager, vagando sin rumbo, se encuentra con algo inesperado. La Voyager, después de décadas de silencio, se encontraría con algo especial, algo que la hará enviar una señal amplificada miles de veces, una señal que llegará a la Tierra, causando interferencias. Y algo más, el despertar de Noah. Noah, una inteligencia artificial creada solo para la seguridad, ahora despertará con una conciencia propia, pensamientos y emociones. Su despertar coincide con la llegada de los Vitanos, una raza errante que establece su hogar en la isla de Rapa Nui. Para la humanidad, las IAS de inteligencia general están prohibidas por ley, un recordatorio de una crisis pasada. Noah, ahora consciente, mantendrá su nueva identidad en secreto, pero recibirá un cuerpo robótico, siendo asignada a la vigilancia de los Vitanos en la isla. Pero no todos confían en las IAS, el general Sadies Falk sospechará de Noah, quien deberá ocultar su verdadera naturaleza. Así comienza su lucha, mantener su secreto, encontrar su lugar en el mundo, y entender su propio despertar. Su camino la llevará por diferentes experiencias, ganando aliados inesperados que la ayudarán en el futuro, mientras que el mundo entero se maravillará por obtener al fin la respuesta a si estamos solos en el universo. Invasión interior, archivo primario. La primera parte de una trilogía que explorará tanto el origen de la humanidad como el camino de una nueva conciencia despertada en Noah. El destino del Saiyajin. Capítulo 102. Buscando respuestas. El multiverso había entrado en una nueva era de caos y reordenamiento. Con la liberación de Perpetua por un lado, y el ataque del Batman-Querie por el otro, el equilibrio se encontraba al borde del colapso, y los guardianes cósmicos, aquellos encargados de preservar la estabilidad en las realidades, se preparaban para actuar. El Monitor, el Antimonitor y el Forjador de Mundos, hijos de Perpetua, sabían que detener a su madre era crucial, ya que su ambición de reiniciar los universos amenazaba todo lo que habían protegido durante eones. Sin embargo, un nuevo misterio había surgido con la aparición del nuevo universo junto a un ser desconocido, Goku. Este guerrero Saiyajin, cuyas hazañas y poder no figuraban en ninguna de las realidades que conocían, se encontraba en un universo hasta ahora oculto, el Universo 53. El problema era que ninguno de los tres hermanos tenía información suficiente sobre este lugar o sus habitantes. Para ellos, el Universo 53 era una anomalía. No estaba en los registros del multiverso conocido, y su existencia era un enigma incluso para los seres de poder cósmico como ellos. ¿Quién es este Goku?, preguntó el Forjador de Mundos mientras examinaba los datos que habían recogido de las explosiones energéticas provenientes del Universo 53. Nunca antes habíamos registrado a un ser de esa magnitud, y menos aún en un universo que no debería existir. Este Goku es el único ser que no tiene alguna otra variante en el multiverso. El Monitor, siempre más reflexivo y calculador, agregó.
No aparece en ninguna de las realidades que supervisamos. Es como si hubiese sido colocado allí deliberadamente, fuera del alcance de nuestras percepciones. Su preocupación iba en aumento, no solo por la amenaza de su madre, sino por esta nueva figura cuyo poder parecía exceder lo que conocían de los seres mortales. El antimonitor, quien estaba menos interesado en las sutilezas, cruzó los brazos con una sonrisa arrogante. Sea quien sea, lo destruiré si se interpone en nuestros planes. Si este Goku se ha creado fuera de nuestras realidades, es porque probablemente alguien, tal vez la presencia, teme lo que podamos hacer. Pero a pesar de sus palabras, incluso el antimonitor sabía que subestimar a este ser podía ser un error fatal, especialmente si la presencia estaba involucrado de alguna manera. Aún así, la incógnita persistía. ¿Por qué un guerrero de esa magnitud había sido ubicado en un universo aparte? ¿Qué papel jugaba en los eventos actuales? Los tres hermanos, a pesar de sus diferencias, coincidían en algo: necesitaban averiguar más. Antes de tomar cualquier decisión, necesitamos información precisa, concluyó el monitor. Este ser podría ser una pieza clave en lo que está por venir, o simplemente un obstáculo menor. Sin embargo, si la presencia ha permitido su existencia, debemos proceder con cautela. Si realmente fue la presencia quien creó ese universo 53, reflexionó el forjador de mundos, entonces hay mucho más en juego de lo que podemos ver. No podemos entrar a ciegas en su territorio sin saber a qué nos enfrentamos. Fue en ese momento cuando los tres hermanos consideraron acudir a una fuente de conocimiento mucho más profunda y antigua: Destino, uno de los eternos. Destino era el guardián del libro del destino, el cual contenía la historia completa de todo lo que ha sucedido, lo que sucede y lo que sucederá en el multiverso. Si alguien podía arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de Goku y el propósito del universo 53, era él. Destino sabrá quién es este Goku, dijo el monitor. Si existe una razón oculta para su presencia en este universo, él podrá dárnosla. Destino, murmuró el antimonitor con desdén, aunque consciente de su utilidad en este caso. No me gusta depender de los eternos, pero si es necesario obtener respuestas, entonces que así sea. Averigüemos lo que sabe. Debemos ser cuidadosos, advirtió el forjador. El conocimiento que Destino posee es peligroso en las manos equivocadas. Si Goku está relacionado de alguna forma con fuerzas más grandes, incluso Perpetua, no podemos apresurarnos. Destino, por su parte, ya sabía que su sabiduría sería requerida. En su torre, observaba los flujos del tiempo y del destino entrelazarse. El nombre de Goku había aparecido en el gran libro, pero su historia era única. No pertenecía al multiverso tal como los demás lo entendían, y eso lo hacía tanto fascinante como peligroso. Destino sabía que fue el propio Saiyajin quien le permitió conocer su propio multiverso, sabía que el universo 53 había sido una creación exclusiva del Padre de Todos y que la activación de la máquina de visión multiversal que habían construido, había no solamente mostrado a ellos a los demás universos, sino que también había puesto al nuevo universo en la vista de los demás universos. Ahora con la explosión ocurrida en la liberación de Perpetua, este nuevo universo había quedado completamente a la vista de los demás universos. Destino no era solo una figura de inmenso poder, sino un ser que estaba por encima incluso de ellos en la jerarquía cósmica del multiverso. Su papel como guardián del libro del destino lo colocaba en una posición de respeto absoluto, capaz de comprender y manipular los hilos del tiempo y la existencia en formas que los hijos de Perpetua solo podían intuir. La decisión de acudir a él no fue tomada a la ligera, pero el misterio de Goku, un ser desconocido que habitaba un universo apartado, exigía respuestas. Con el espacio ondulando a su alrededor, los tres hermanos se materializaron en el reino de destino, una dimensión atemporal donde los hilos del destino se entrelazaban en infinitas posibilidades. Ante ellos, la vasta torre de destino se alzaba imponente, un reflejo de la inquebrantable sabiduría que guardaba en su interior. Al entrar, las paredes de la torre parecían cobrar vida, mostrando fragmentos de historias pasadas, presentes y futuras. Los ecos de millones de realidades se susurraban en cada rincón, creando una atmósfera de reverencia. A pesar de su poder, los tres hermanos sintieron el peso de la grandeza de destino. Debemos proceder con respeto, murmuró el monitor mientras avanzaban por los pasillos de la torre. No estamos aquí como iguales, sino como buscadores de sabiduría. El antimonitor, quien usualmente era arrogante y despectivo, no pudo evitar asentir en silencio.
Incluso él reconocía la magnitud de lo que estaban por presenciar. Finalmente, llegaron a la sala central donde se encontraba Destino, un ser alto y enigmático, cubierto con su manto que le cubría el rostro. Frente a él, el libro del destino flotaba en el aire, sus páginas moviéndose lentamente, como si estuvieran siendo leídas por fuerzas invisibles. Destino, dijo el monitor inclinando la cabeza ligeramente. Venimos aquí en busca de conocimiento. Una nueva fuerza ha aparecido en el multiverso, una fuerza que ni siquiera nosotros comprendemos completamente. Un guerrero llamado Goku, que habita un nuevo universo, el universo 53. Necesitamos saber quién es y si tiene la capacidad para enfrentarse a nuestra madre, Perpetua. Destino, sin desviar su atención del libro, simplemente levantó una mano, y de repente, las paredes de la sala se transformaron en una vasta proyección de estrellas, planetas y realidades. Los tres hermanos observaron en silencio, esperando su respuesta. Goku, dijo Destino, su voz resonando con un eco profundo, no es un ser ordinario. No pertenece a este multiverso, pero ha sido traído aquí por fuerzas más allá de nuestra comprensión directa. El universo 53 fue creado específicamente para él, por voluntad de la presencia. Los tres hermanos intercambiaron miradas de desconcierto. ¿La presencia había creado un universo entero solo para un mortal? ¿Por qué lo hizo?, preguntó el forjador de mundos, su voz cargada de incertidumbre. ¿Por qué alguien como él merece un universo aparte? Destino giró su postura hacia ellos. Eso está más allá de mi alcance, y más allá del conocimiento que contiene este libro. Lo que puedo decirles es que Goku fue, en su propio multiverso, un dios del todo. Él ascendió a un nivel de poder que pocos pueden siquiera concebir. Su fuerza trasciende lo que hemos visto en el multiverso tradicional. Con un gesto de la mano de Destino, las paredes proyectaron imágenes de las hazañas de Goku. Los tres hermanos observaron cómo este guerrero había enfrentado a seres de poder cósmico en su propio universo, derrotado a enemigos que podían borrar galaxias con un pensamiento, y cómo, en su forma más poderosa, había alcanzado un nivel cercano al de las mismas entidades divinas que protegían el multiverso. Los ojos del antimonitor se entrecerraron mientras veía estas imágenes. Aunque no lo admitiría, un pequeño destello de preocupación cruzó su mente. Él fue Dios del todo, murmuró el monitor. ¿Y ahora está aquí, en nuestro multiverso? Así es, respondió Destino. Pero su verdadero propósito aquí, es algo que ni siquiera yo puedo predecir. La presencia lo trajo por una razón, y aunque no puedo ver más allá de sus designios, les diré esto. Goku no es un ser que pueda ser aplastado fácilmente. Subestimarlo sería un error que podría costarles caro. El forjador de mundos, que hasta ahora había mantenido la calma, frunció el ceño. ¿Crees que él podría enfrentarse a nuestra madre? ¿A Perpetua? Destino no respondió de inmediato. Las imágenes de Goku seguían proyectándose en las paredes, mostrando su increíble poder en combate, su capacidad para adaptarse y crecer ante cada desafío. Luego, Destino volvió a hablar. Perpetua es una diosa antigua y poderosa. Pero Goku tiene un espíritu indomable. Aunque es difícil predecir el resultado de tal enfrentamiento, sepan esto. No sería una victoria fácil para ninguno de los dos. Un silencio cargado de tensión llenó la sala. Los tres hermanos ahora comprendían la magnitud de lo que estaban enfrentando. No solo debían preocuparse por Perpetua, sino por este guerrero Saiyajin que había sido colocado en su multiverso por la presencia misma. El respeto hacia Goku comenzó a crecer dentro de ellos, pero también lo hizo el temor. Si la presencia lo había traído, era porque su poder podría ser crucial en los eventos venideros. Gracias, Destino, dijo finalmente el monitor. Nos has dado mucho en qué pensar. Mientras los tres hermanos se preparaban para partir, el antimonitor se detuvo un momento, mirando una última vez las imágenes de Goku. Este Goku podría ser más problemático de lo que imaginamos. Debemos ser cautelosos. Con esa advertencia, los tres hermanos abandonaron la torre de Destino, conscientes de que el multiverso se encontraba en un punto crítico. La amenaza de Perpetua era grande, pero el guerrero Saiyajin, cuya fuerza superaba cualquier cosa que hubieran imaginado, también representaba una variable impredecible. Tras su encuentro con Destino, y con un conocimiento más profundo sobre el enigmático Goku, sabían que el siguiente paso era claro. Debían comunicarse directamente con él para comprender sus intenciones.
Los tres hermanos se mantuvieron en un consejo breve pero crucial. Decidieron que el monitor, siendo el más neutral de los tres, sería el encargado de establecer contacto con el guerrero Saiyajin. La preocupación principal era la inminente amenaza de Perpetua, pero también querían asegurarse de que Goku no representara un peligro adicional en medio del caos que ya se cernía sobre el multiverso, y tener una nueva preocupación además de Perpetua y del Batman Carrie no era necesariamente lo mejor. El monitor, envuelto en una luz brillante, extendió su conciencia hacia el universo 53, encontrando rápidamente la presencia poderosa de Goku. Al sentir la energía del Saiyajin, percibió un poder inmenso, pero también una calma interior que le dio cierta tranquilidad. En un instante, se proyectó ante Goku, manifestándose como una figura imponente. Goku, que estaba meditando y estirando, detuvo sus movimientos al sentir la presencia. Se giró para encontrar al monitor, observando con curiosidad y respeto. «Tú eres Goku», comenzó el monitor, su voz profunda y resonante. «Sabemos quién eres. Tu universo, ya no es un secreto para nosotros». Goku, sin mostrar signos de alarma, simplemente sonrió. «Ah, sí. Me imaginé que alguien terminaría notando mi pequeño hogar. ¿Quién eres tú?» «Soy el monitor, uno de los hijos de Perpetua», dijo, presentándose con solemnidad. «Estamos aquí para advertirte. Perpetua ha sido liberada. Aunque puede que no sepas quién es, te aseguro que su poder y ambición amenazan no solo el multiverso, sino también la realidad misma. Ella se dirige a la Tierra, aunque su avance es lento. Te informamos esto para que te prepares». Goku frunció el ceño ligeramente, cruzando los brazos sobre su pecho. Sí, sentí algo extraño, algo que rompió el equilibrio. No sabía exactamente de qué se trataba, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido. Perpetua es una diosa primordial, cuyo poder es casi ilimitado. Ella ha decidido que la Tierra será uno de sus primeros objetivos, tal vez por alguna razón estratégica o simplemente por el simbolismo que ese planeta representa en el multiverso, continuó el monitor. No podemos predecir todas sus intenciones, pero su avance es lento. Eso te dará tiempo para prepararte. No te confundas, su poder es incomparable. Goku asintió. Gracias por la advertencia. No tenía ni idea de quién era Perpetua, pero parece que tendré que enfrentarme a ella. ¿Sabes qué fue esa explosión que la liberó? El monitor negó con la cabeza. Lo desconocemos, este universo estaba oculto a nuestros sentidos y recientemente con dicha explosión, su presencia fue revelada al multiverso. Goku, aunque no somos enemigos, consideramos prudente saber tus intenciones antes de que ocurra cualquier enfrentamiento. ¿Por qué estás aquí, en este universo? Goku sonrió con su habitual calma. No tengo ninguna intención de guerra o destrucción, si eso es lo que te preocupa. Estoy aquí porque, bueno, me han invitado. Aunque siento que hay algo que debo hacer, algo que debo proteger. No quiero pelear sin razón, pero si esta Perpetua o cualquier otra amenaza pone en peligro a la Tierra o a este multiverso, no dudaré en enfrentarme a ella. Las palabras del Saiyajin, aunque simples, transmitieron una profunda convicción. El monitor, sintiendo la sinceridad en su voz, asintió lentamente. Es reconfortante saber que tus intenciones no son destructivas. Nosotros, aunque somos hijos de Perpetua, no apoyamos su causa. Nuestra misión ha sido proteger el multiverso, y si ella representa una amenaza para ello, entonces nos opondremos. Bueno, en ese caso estamos del mismo lado, dijo Goku, con una sonrisa más amplia. Gracias por tomarse el tiempo de advertirme. Prepararé todo para cuando llegue ese momento. El monitor lo miró por unos segundos, luego inclinó la cabeza en señal de respeto. Tu búsqueda de paz es algo que valoramos. Si la situación cambia o necesitas nuestra ayuda, estaremos observando, aunque también debemos afrontar otra amenaza que está atacando al multiverso, haremos lo posible por ayudarte. ¿Se refieren al Batman Carrie? Preguntaría el Saiyajin al monitor. En efecto, respondería. El Carrie se ha transformado en una amenaza sin precedentes y estamos reuniendo a los héroes de los demás universos para luchar en la guerra contra sus fuerzas oscuras, es por eso que no podremos estar cerca de este universo mientras tanto. Con eso, la imagen del monitor comenzó a desvanecerse, dejando a Goku solo en el campo una vez más, meditando sobre lo que acababa de escuchar. Los hijos de Perpetua, de vuelta en su reino, compartieron una sensación de alivio.
Sabían que Goku no estaba en plan de guerra ni de destrucción, lo que eliminaba un potencial conflicto de gran magnitud. No es el enemigo que temíamos, comentó el forjador de mundos. De hecho, parece que podríamos contar con su ayuda si las cosas se descontrolan con nuestra madre. Pero no debemos relajarnos, advirtió el antimonitor. Perpetua aún es una amenaza, y aunque Goku no es nuestro enemigo, es un ser cuyo poder puede cambiar el curso de lo que está por venir. Con esa reflexión, los tres hermanos se dispusieron a prepararse para el conflicto inminente. Sabían que, aunque Perpetua representaba el mayor peligro, las piezas del tablero estaban en movimiento, y el Saiyajin, con su poder y voluntad, era una pieza clave que aún quedaba por desplegar. Fin capítulo 102. Próximo capítulo. Decisiones.